Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los dos encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra estimada matrona Eris. Salve, Eris. Hoy hablaremos de lo que conocemos de los dioses celtas en la península ibérica y sus vecinos galos. Pues efectivamente, ya terminamos con la mitología celta. De momento. De momento, solamente. Hemos de decir que de mitología celta podríamos hablar 2000 programas, como creo que de casi todo podríamos hacer 2000 programas. Pero bueno, ya tenemos que irnos a otros derroteros y hoy terminamos con los celtas, que precisamente nos vamos a la Galia y a Hispania, que es, ya por comodidad también, no lo voy a negar, son los que más conozco y de los que hoy voy a hablaros. Y además de esto, comentaremos cómo fueron las jornadas de este sábado, que así ya de introducción diremos que fueron genial. Muchas gracias a todos. Y bueno, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Goodbye to my queen, to light comes to my eyes and silence too. There's no... Pues hoy precisamente hablaremos de las divinidades célticas de la península ibérica y la Galia. Precisamente los programas de mitología celta los empecé por Irlanda, porque para conocer bien la mitología de la que hoy voy a hablar, que es la mitología gala y la mitología de la céltica hispana, precisamente, nos encontramos que es imprescindible conocerla. ¿Pero por qué? Ahora vamos a ver. Primero, el cómo hemos llegado a conocer a los dioses tanto de la Galia como de la península ibérica difiere muchísimo de cómo nos ha llegado a la mitología irlandesa o galesa. Para empezar, no existen fuentes escritas directas, es decir, fuentes escritas celtas, en lengua celta, como es el caso de la mitología irlandesa y la mitología galesa, sobre la mitología gala y la mitología hispánica, porque todo lo que conocemos sobre esta mitología nos lo contaron precisamente los invasores, es decir, o los romanos, o griegos en tierra hispánica, o tierra gala en los diferentes casos, o luego ya posteriormente las pervivencias que pudo haber, que ya narraron los cristianos, pero ya en ese caso esas pervivencias ya estaban fusionadas con la romanización, había ya esa unión entre lo romano y lo celta, y entonces ahí ya es más difícil diferenciar una cosa de la otra. Aún así, lo que conocemos, pues es siempre de una manera indirecta, es lo que los invasores nos contaron, y normalmente está pues puesto tras un filtro romanizado que sincretizaba las divinidades celtas con las divinidades romanas. Esto, por un lado, ha sido negativo, puesto que hemos perdido muchas particularidades de divinidades celtas, pero por otro lado tiene una parte muy positiva, y es que nos ha permitido entrever o saber más o menos a qué se dedicaba cada dios del que nos ha llegado como mínimo los nombres. Otras fuentes que nos han permitido conocer estas mitologías, por así decirlo, son la arqueología y, en algún caso, también el folclore. Hay que decir que la arqueología, más concretamente la epigrafía, en el caso hispánico, por ejemplo, es digamos, la fuente principal para conocer la de la divinidad celta, y digamos que es casi la única. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Como he dicho, también la epigrafía nos revela el nombre de la divinidad con la que se sincretizó la divinidad indígena, y esto nos permite conocer un poco qué hacía cada divinidad de la que nos ha llegado un nombre. Sobre todo, más adelante ya hablaremos de divinidades concretas en el caso hispano, y vais a ver que entre algunas de ellas, incluso debido a la asimilación que se hizo por parte de los romanos, podemos imaginar cómo sería su historia. Imaginar, nunca saber, eso es importante. Aquí no voy a hablar de verdades absolutas, porque en este caso todos los especialistas no están de acuerdo, ni siquiera en sus propias opiniones. Hay gente como el gran José María Blázquez, que sí que tiene unas opiniones muy bien fundamentadas, pero aún así no dejan de ser teorías. Bueno, pues lo dicho, a todas estas fuentes, que ya están basadas por un filtro romano, se le suma el hecho de que tanto en el caso de la Galia como en el caso hispano, estamos hablando precisamente de cultos locales, pequeñas tribus que no necesariamente deberían tener una relación entre sí. Aunque muchas divinidades se compartían y
se sabe ya cada vez más, por cierto, que existía un fondo común ideológico más o menos rastreable. Pero hay que decir que no todos los especialistas defienden esto y que no tiene por qué haber, digamos, esta relación. Vamos a ver que es muy probable que si lo hubiese, es probable que estamos hablando de un conjunto de pueblos con una lengua en común y por lo tanto con un origen en común y por lo tanto con un fondo ideológico y cultural probablemente idéntico. Pero siempre queda la duda, entre especialistas, como ya he dicho, se sigue debatiendo y aún no se sabe con certeza si realmente podríamos hablar de este panceltismo a la hora de hablar de religión. Bueno, entonces, a pesar de todo esto, todas las pegas que yo estoy poniendo para conocer un poquito a los galos y a los hispanos, digamos que podemos conocer algo sobre las divinidades galas, empecemos con ellas, gracias a Julio César en su Comentario de Velo Gálico, o Las Guerras de las Galias. Y en este nos explica el sincretismo que se hizo entre las divinidades galas y las divinidades romanas, además de algunas supuestas prácticas y enseñanzas que los druidas tendrían en la zona. También poseemos los textos de Lucano y de dos copistas que hicieron unas observaciones en las glosas de Berna, pero esto ya es mucho más adelante en el caso de las glosas de Berna porque es en el siglo IV. En el caso hispano, digamos que tenemos otros autores que nos hablan de lo indígena. En este caso tenemos a Estrabón con su geografía, que nos acerca a las costumbres de los diferentes pueblos, pero siempre con su versión helenizada, ¿no? Porque cuando habla, por ejemplo, del dios de la guerra hispano, él habla de Ares, no habla de Cosus, que es un nombre autóctono, no habla de Bandua, que son nombres de dioses de la guerra autóctonos, habla de Ares. Pero bueno, esto ya nos deja entrever algunas formas de lo que se hacía y de lo que había. Además de este autor, tenemos a otros, como Diodoro de Sicilia, Marcial, Apiano y Silio Itálico, que también nos hablan pues de costumbres, de los celtíberos y de los pueblos indígenas de la península ibérica. Cuando hablo de pueblos indígenas de la península ibérica, obviamente podría estar haciendo referencia a los íberos, pero en este caso, en este programa, voy a hacer solo referencia a los celtas, porque de los íberos ya tuvimos aquí a un gran especialista y no voy a llevarle la contraria porque Baelia me pegará collejas. No. Sí, probablemente astrales, me las pegarás astrales. Jamás. Exactamente. Bueno, pues a pesar de todo, las fuentes directas de esta mitología, como he dicho, son inexistentes en la gran mayoría de casos, 99% de casos, pero aún así vamos a dar a paso a explicar qué conocemos en cada mitología y, bueno, pues qué nos ha llegado de estos antiguos dioses que, según algunas teorías que ya explicaré más adelante, es probable que sean incluso anteriores a los propios dioses de Irlanda, pero eso ya son teorías. Y ahora vamos a empezar con los dioses galos. Pero bueno, antes de entrar en el caso galo y el caso hispánico, de las divinidades celtas, vamos a tratar un tema que en este caso en cuestión es de vital importancia y que precisamente defienden muchos especialistas. Y es que debido a lo que conocemos de la religión de estos pueblos nos ha llegado de manera tan fragmentaria, esto supone un gran impedimento a la hora de conocer la cultura de nuestros antepasados. Aún así, este conocimiento, esa base, de alguna manera, no queda como algo tan imposible si tenemos en cuenta lo que muchos historiadores, arqueólogos e incluso otros académicos afirman. Y es que, de alguna manera, existe una base común a todo el culto céltico y que con diversas variaciones de región en región, debido a los localismos de las tribus, la espiritualidad de todos estos pueblos compartía una base común e idéntica. Esto, de alguna manera, pues es lo que nos permite ser benévolos con nosotros mismos a la hora de hacer teorías sobre el culto celta y, de alguna manera, pues imaginarnos de una manera más próxima cómo debió ser el culto galo o el culto hispano, teniendo en cuenta, pues, el conocimiento que podemos tener sobre Irlanda, sobre Gales, etcétera. Por eso, al empezar el programa he dicho que, de alguna manera, el orden lógico para conocer estos dioses empieza siempre por Irlanda, porque son las fuentes directas paganas, entre comillas paganas, aunque ya fueron escritas por cristianos, que tenemos, porque son las que nos permiten entonces conocer de una manera no romana, sino más bien céltica, porque los escritos irlandeses fueron escritos con lengua celta, lo que conocemos de algunos dioses que tienen su correspondencia tanto en la península como en la Galia. Bueno, vamos a empezar leyendo pues a Julio César en la Guerra de las Galias y lo que él nos trajo sobre la religión de los galos. Por favor, Baelia. Su principal devoción es al dios Mercurio, de quien tienen muchísimos simulacros.
Celébranle por inventor de todas las artes, por guía de los caminos y viajes, y atribúyenle grandísima virtud para las ganancias del dinero y para el comercio. Después de este son sus dioses Apolo, Marte, Júpiter y Minerva, de los cuales sienten lo mismo que las demás naciones, que Apolo cura las enfermedades, que Minerva es maestra de las manufacturas y artefactos, que Júpiter gobierna en el cielo y Marte preside la guerra. A este, cuando entran en batalla, suelen ofrecer en voto los despojos del enemigo. Los animales que sobran del pillaje son sacrificados. Lo demás de la presa amontonan en un lugar. Y en muchas ciudades se ven estas ofrendas en lugares sagrados. Rara vez se halla quien se atreva, despreciando la religión, a encubrir algo de lo que cogió o a hurtar lo depositado, que semejante delito se castiga con pena de muerte atrocísima. Blasonan los galos de tener todos por padre a Plutón, y este dicen ser la tradición de los druidas, por cuya causa hacen el cómputo de los tiempos no por días, sino por noches, y así en sus cumpleaños, en los principios de meses y años, siempre la noche precede al día. Pues este fragmento, que nos ha llegado con Julio César, es una de las pocas fuentes que tenemos que nos permite conocer algo de la mitología gala y también de la supuesta doctrina que tenían los druidas, y por eso digamos que posee un gran valor. A esto debemos sumar la otra cantidad de escritos que hubo, como el de Lucano, incluso otros autores que escribieron sobre la teoría de los druidas y también sobre las divinidades celtas galas, y podemos intuir ciertas cosas a partir de lo que se nos ha dicho y de lo que ya conocemos, porque los restos arqueológicos apoyan además estas teorías. Para empezar, el Mercurio del que habla Julio César es maestro de todas las artes, que curiosamente es el apodo, ¿no?, o el apelativo que tiene Lugh, el Lugh irlandés, que su forma gala es Lugus, según la epigrafía que nos ha llegado, y de alguna manera siempre este dios ha sido asociado y asimilado a Mercurio. Por lo que Julio César, al hablar de Mercurio, no está hablando del Mercurio romano, sino está hablando del Lugh, precisamente. Curiosamente, este dios tiene muchos parecidos con la figura de Wotan, que es la que precisamente los romanos asimilaron también a Mercurio. Es interesante ver cómo, por ejemplo, Lugh cerraba un ojo para hacer magia y Wotan es ciego de un ojo. Ambos tienen una lanza, ambos tienen el cuervo como animal asociado, y digamos que hay ese conjunto de parecidos que los romanos pues ya vieron y por eso asimilaron ambos dioses a su Mercurio. Bueno, pues además de este texto, poseemos unos cuantos fragmentos más que nos hablan sobre los dioses de la Galia. Vamos a leer ahora uno de Lucano, que es un poeta romano, que afirma lo siguiente. Tú también, Trébiro, estás gozoso del cambio de escenario de la guerra, y lo mismo tú, Ligur, ahora rapado, antaño sobrepasando a toda la Galia cabelluda con tus melenas derramadas graciosamente por la nuca. Y vosotros, los que aplacáis con víctimas terribles al cruel Teutates y a Esus, pavoroso en sus salvajes altares, y a Taranis, cuya ara no es menos atroz que la de Diana Escitia. Aquí Lucano introduce lo que se llama pues esta tríada de Teutates, Esus y Taranis, cuya función pues aquí no queda muy clara, solo se habla de que sus altares son salvajes y los sacrificios muy sangrientos, pero tenemos otro texto que son las glosas de Berna, en el que se nos trata sobre las divinidades galas a mano de dos copistas sobre el siglo IV, y en este texto se narra las formas de culto que recibían estos dioses y la divinidad romana de Teutates, Esus y Taranis que se les asoció. De alguna manera esto si le sumamos la epigrafía podemos conocer qué función debía tener cada dios. Vamos a leer este fragmento. Mercurio en lengua gala se denomina Teutates, y es honrado por ellos con sangre humana. Los galos aplacan así a Teutates Mercurio, colocan a un hombre boca abajo e introducen su cabeza en un recipiente para ahogarlo. Esus Marte es aplacado de este modo, cuelgan a un hombre de un árbol hasta que se desangra. A Taranis Dispater le sacrifican quemando hombres en una hoguera. Distintas versiones se encuentran en otros autores. Teutates Marte es aplacado con sangre horrible, bien porque los combates se hacen bajo la protección de este dios, o bien porque los galos acostumbran a sacrificar hombres tanto a él como a otros dioses. Creen que Esus es Mercurio, en tanto que es adorado por los comerciantes. Creen que Taranis Júpiter es a la vez el más grande de los dioses celestes, y que preside las guerras. Antes era habitualmente aplacado con cabezas humanas, pero actualmente se contenta con ganado. De todos los textos que hemos leído, vamos a destacar un dato importante. Ninguno de ellos nombra a todas las divinidades del pueblo galo, ninguno de ellos
hace una real referencia objetiva, vamos a decir antropológica, a lo que el pueblo galo hacía. No había antropólogos en época Efectivamente, clásica. no había antropólogos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque obviamente, interesaba al pueblo romano hacer una mala publicidad de los dioses extranjeros, del culto bárbaro que había afuera, porque de esa manera se resaltaba a Roma como la civilización, a Roma como la luz que iluminaba el mundo. ¿Y por qué esto lo resalto? Porque de alguna manera, debido a estas fuentes que nos permiten conocer un poco pues la figura de Teutates, como probablemente Teutates era un dios patrón de la tribu, igual que Taranis, su asimilación con Júpiter es un dios de las tormentas, y así lo atestigua la epigrafía, y Esus se cree que podría ser un dios, si nos remitimos un poco a la teoría de Dumézil, de esta, ¿cómo se llama? Perdón. Tríada, exactamente. Correspondería al papel de Frey en la tríada de Thor, Odín y Frey. Pues Esus sería un dios de la vegetación, un dios de la fertilidad, etcétera. ¿Qué sucede? Todo esto son teorías, todo esto son, digamos, suposiciones, porque, por desgracia, no nos ha llegado ningún testimonio directo y todo esto se queda siempre en un lodo pantanoso. Nunca sabe realmente en qué los romanos tenían razón y en qué no, porque a pesar de que su literatura tenía muy mala publicidad sobre todo el culto galo, es cierto que se sabe que había sacrificios humanos mucho más presentes en la Galia que probablemente que por ejemplo, en el resto de Europa. Pero bueno, ahí queda la cosa y nunca sabremos realmente qué pasaba en ese culto. Pero bueno, gracias a la epigrafía, vamos a irnos a la parte buena de los galos, es que gracias a esto conocemos otros nombres de otras divinidades que no nos han llegado de manera escrita e incluso unas divinidades que de alguna manera también conocemos por su transmisión por toda Europa. Por ejemplo, Epona fue una diosa gala que los romanos adoptaron y también conocemos gracias a la epigrafía, es una diosa de los caballos. Otro dios es Suquelus, que representado normalmente con un martillo, Belenos, que es el dios del sol, Jesús, etcétera. Además de esto, es importante destacar que muchas funciones de dioses la conocemos gracias a su etimología, porque su etimología nos hace referencia directa o indirecta o a fuentes irlandesas, porque hay una divinidad parecida con la misma etimología en su nombre, o porque su etimología nos está indicando la palabra que indica más o menos a qué función se dedicaría este dios. Y ahora nos vamos a hablar de los dioses hispanos, pero antes de introducirnos en el conocimiento de las divinidades celtas hispánicas, vamos a citar a José María Blázquez en su artículo La religión en la Hispania céltica. Las dos principales fuentes para el conocimiento de la religión céltica en Hispania son la epigrafía, que recoge multitud de teónimos indígenas, y la arqueología. La religión en Hispania no se diferencia sustancialmente de la que practican los celtas en otras regiones de Europa. Sí se distinguen en la ausencia generalizada de imágenes de dioses, que por contra son muy frecuentes en la Galia, y que dioses como Epona o Cernunnos, muy venerados en esta última, son prácticamente desconocidos en Hispania. Tampoco hay en Hispania alusiones al sacerdocio celta. En cambio, los druidas en Galia y en Britania desempeñaron un papel muy importante entre los pueblos celtas, no solo de tipo religioso, sino también político. En la Hispania celta no existe ni un solo testimonio relativo a los druidas. Bueno, primero, que nos introduce Blázquez, que aquí las fuentes cambian de lado, ya no son tanto las fuentes literarias las que nos informan sobre las divinidades y el culto celta, sino más bien es la arqueología, porque ya vamos a ver que las fuentes, tanto de Estrabón como de Diodoro Sicilia y demás, nos hablan de sus creencias, pero no nos hablan en concreto de las divinidades y el papel, sino que es algo que pasa más por encima. Otro dato importante es que, a diferencia de otros sitios celtas, Hispania no tenía druidas. Porque esto enlaza con algo que he dicho anteriormente, que es sobre la teoría de que quizá en Hispania estamos hablando de un culto más antiguo. El hecho de que no haya druidas, el hecho de que muchos teónimos se comparten con el resto de Europa, existe la teoría, de hecho incluso esta teoría está apoyada por los mismos escritos irlandeses, de que hubo una migración de la península ibérica a Irlanda, de que el celtismo precisamente empezó en la península ibérica. Hay que decir a favor de esta teoría de que es cierto, el culto celta e ibérico presenta unas características mucho más primitivas que los otros cultos de celtas de Europa, pero también hay que afirmar que no deja de ser una teoría y que no hay nada que lo confirme, aunque las bases en las que se fundamenta
son bastante sólidas e invito a los oyentes a que investiguen un poco sobre el tema. Bueno, pues sobre los dioses hispanos hemos de decir que conocemos aún menos que de los dioses galos, debido a esto que la arqueología y la epigrafía es lo único que nos ha llegado. En primer lugar, las fuentes sobre las creencias de las tribus indígenas de la península ibérica son, como obviamente en el caso galo, todas romanas, y obviamente no poseemos ningún texto celta que nos hable de religión, por lo que todo queda pues pasado por este filtro romano y lo que nos ha llegado obviamente sigue siendo muy fragmentario y muy caótico. A continuación leeremos un fragmento de la geografía de Estrabón para ver de qué estamos hablando, sobre precisamente los sacrificios de los lusitanos, una tribu de la península ibérica celta. Los lusitanos son sacrificadores fervientes y examinan las entrañas de las víctimas inmoladas, pero no las cortan. También examinan y tientan las venas de los costados. Tal adivinación visceral la practicaban asimismo en los prisioneros, y para ello los envuelven en capas. Si entonces dan en las entrañas de la víctima, por la caída de ésta, efectúan el presagio. También cortan las manos a los prisioneros y cuelgan la derecha. Este probablemente sea uno de los programas más gores que haya de Encrucijada Pagana, porque las descripciones son bastante cruentas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente es cierto que había auruspicios, es decir, adivinación con entrañas, pero probablemente el caso que nos trata aquí Estrabón está muy exagerado, incluso tiene aquí, es un poco amarillista, como diríamos hoy en día, va al marro, ¿no? Esto queda claro que es una manera de descalificar los pueblos bárbaros del oeste de la península y dejando claro que el proceso que estaba haciendo Augusto, que estaba en la época, romanizando toda la península ibérica, era un proceso lógico y que llevaría la civilización y la cultura a estos pueblos bárbaros. Publicidad de guerra. Exactamente. No dejaba de ser un poco de publicidad. Bueno, pues como podemos ver, estas fuentes pues son exageradas, no nos dan nada realmente claro, pero hemos de decir que no son las fuentes, sino la arqueología lo que nos da el conocimiento de las divinidades celtas de la península ibérica. La arqueología, digamos que por un lado tenemos la epigrafía, que nos ha legado nombres y la asimilación romana que se hizo a la divinidad indígena, y por otro lado la arqueología, que nos atestigua pues diversas prácticas, diversas zonas de culto, diversas imágenes incluso que se suponen del más allá, como es el caso de la diadema de Moñes, y bueno, y diversas cosas que quedan ahí en un sustrato. Sobre dioses de la península ibérica podemos nombrar unos cuantos. Podemos nombrar, por ejemplo, a Taecina, que es asimilada a Proserpina, y digamos que de esta diosa es la diosa de la que se conservan más inscripciones epigráficas, porque se considera una de las más adoradas, sobre todo en la zona, si no recuerdo mal, la Lusitania, Extremadura, Portugal, incluso llegando hasta casi Galicia, y bien entrado lo que sería actualmente Castilla y León. Toda esa zona eran muy devotos de Ataecina, que también se la conoce con el nombre de Adaegina, Acegina, etcétera. Otro dios de esa zona que se cree que podía ser, ojo al dato, estoy hablando de suposiciones, no es ninguna aseveración. Endobélico es otro dios que se cree muy asimilado a Taecina y sería un dios probablemente también del inframundo octónico, probablemente de la tierra y de la fertilidad. Otros dioses hispanos, en este caso tendríamos Cosus, que fue asimilada a Marte, Navia, que se cree una diosa encargada del tránsito del mundo de los vivos al mundo de los muertos, por su asociación con el agua. Lugus también está presente en toda la península ibérica, y de hecho se conserva una imagen que se cree que es Lugus en Peñalba de Vilastar. Precisamente es un enclave donde hay una imagen antropomorfa del que se cree que es Lugus, precisamente. Y bueno, a todo esto, ¿vale? Yo quiero remitir a nuestros oyentes a un proyecto del que yo hace tiempo fui cofundador, que es Céltica Hispana, para conocer a todas estas divinidades célticas de la península ibérica, que es un proyecto precisamente que empezó Laura Díaz conmigo, y Laura Díaz es historiadora y os puedo asegurar que las fuentes que maneja ella son fuentes fiables, y todo el proceso de reconstrucción que se está haciendo, a pesar de ser costoso, está siendo muy fiable, ha sido muy trabajado, y la verdad merece la pena echarle un ojo a todo el trabajo que se hizo y se sigue haciendo respecto a estas divinidades que realmente no son desconocidas, y no podemos conocer su mitología, pero sí podemos más o menos saber qué hacían, quiénes eran, y un poco, vamos a darle paso a la experiencia propia, saber que en el fondo siguen vivas.
Yo puedo decir aquí en alto y sin ningún tipo de tapujo que Ataecina siempre me ayudó en su día. Y bueno, pues darle las gracias aquí a Taecina, muchas gracias, un saludo desde Encrucijada Pagana, no te enfades por lo de Eris. Y exactamente. Y realmente os remito a este proyecto porque históricamente está muy bien documentado y si queréis conocer más sobre las divinidades célticas de la península ibérica merece la pena. Bueno, por último, antes de irnos a la pausa musical, quiero hacer una pequeña referencia al caso gallego. Galicia tiene una cosa muy curiosa y es que comparten muchos puntos en común con Irlanda. De hecho, todo el noroeste de la península ibérica comparte un montón de cosas en común con la cultura celta irlandesa. De hecho, cuando pensamos en celtas de la península ibérica, a la gran mayoría nos viene automáticamente a la cabeza el noroeste de la península, cuando, sin ir más lejos, desde el medio Aragón hasta el oeste, todo era celta. Los celtíberos eran celta, a pesar de que de ese nombre no eran celtas e íberos juntos, no, eran celtas que habían tomado cosas de la cultura ibérica con la que habían tenido contacto, pero eran celtas propiamente dichos. A modo de curiosidad, el texto celta más largo del mundo se conserva en España, pero el texto celta más largo escrito en una lengua no latina. Es el texto celta con ¿cómo sería? Silabario usado por los propios celtas. Precisamente es el bronce de Botorrita, que es un bronce legal, si no recuerdo mal. Es un bronce enorme, buscad la imagen, merece la pena, es como mínimo muy vistoso. Y es el texto celta más largo que tenemos en el mundo. Y es precisamente hispano, y eso pocos lo saben. También pocos saben que probablemente aquí tenemos los casos de megalitismo pues más llamativos, aparte del famoso Stone Age que hay allí en todo el norte de Europa y en las Islas Británicas y demás. España pues es probablemente uno de los sitios con el megalitismo más impresionante de toda Europa, cosa que tampoco muchos saben. Y mucho megalitismo de estos, del que precisamente están haciendo estudios, sabemos que los celtas pues hacían observaciones sobre determinadas festividades, como los equinoccios y los solsticios. Todas estas cosas que a partir de estos estudios tenemos, pues vamos adivinando cosas. Pero bueno, lo dicho, remitidos a la Céltica Hispana y ahora pasamos a la pausa musical. Antes de vir o rumor, levou no a maré
hecho sombra, barcos negros sulcan a mañá sendo, a redes baleiras en gaivotas, e dirán, contarán mentiras para ofrecerllas ao patrón, quererán pechar cunhas moedas tizais os teus ollos abertos sobre o mar, quererán pechar cunhas moedas tizais os teus ollos abertos sobre o mar. Madrugada o porto despertou o amor, o reloxo do bar quedou varado na costeira muda da desolación. Non imos esquecer nin perdoalo. Volverei, volverei á vida cando rompa a luz nos cons, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, non nos afundiremos nunca máis, que na túa memoria xa non hai volta atrás, non nos humillaredes nunca máis. Non nos humillaredes nunca Y volvemos tras este descanso musical, no sin antes hacer unas pequeñas aclaraciones que evitarán que nuestro público o Baelia me corte la cabeza al salir de este sitio. Oye, después del programa de hoy, Sí. nuestro público va a pensar que yo te agredo o algo, No. así que te tengo condicionado aquí. Es mentira. Carlos habla libremente. Hablo libremente y Lo, no. lo peor que se lleva es mi cara de horror, a ver. Exactamente. Y ya está. Pero bueno, esto viene a por un tema de los megalitos que vamos a comentar. Y es precisamente lo que Baelia un apunte me ha hecho y yo, obviamente, le doy la razón porque la tiene. Vale, no, es que existe la confusión en algunos sectores generalizada de que los megalitos son obra celta, ¿no? De la época del hierro. Mentira. Mentira. No, son más antiguos, ¿vale? Los conjuntos megalíticos son tumbas, por lo general. No como luego es que en el 19, por ejemplo, se extendió la noción de que, por ejemplo, los dólmenes eran altares druídicos. No. Efectivamente. La respuesta es no. Los dólmenes son tumbas y hay diferentes tipos de tumbas. Lo que pasa que con el tiempo se aprovecharon. Algunos, si no recuerdo mal, algunos megalitos, las estelas y todo esto se usaron como marcas territoriales para señalar caminos y lugares importantes, y los megalitos se usaban como puntos de referencia. Sí. O algo En el así. caso de la península ibérica, o sea, me lo estoy citando de memoria, puedo equivocarme, pero muchos enclaves megalíticos, muchos enclaves fueron utilizados, se sabe por restos, incluso marcas posteriores que tienen que no pertenecen a la época de la que fueron puestas esas piedras ahí, y de las que sabemos que se usaban como referencia a la hora de ciertos, de lo que parecen ser, de lo que ciertas fechas señaladas y en las que se tenían en cuenta. Vale, esto también lo podemos vincular, lo que hablábamos la semana pasada, las semanas anteriores,
del tema de los túmulos y el culto a los muertos que estaban en túmulos. Efectivamente. Probablemente, tal vez, algún accidente o alguna cosa, sabían que los megalitos o los dólmenes eran tumbas. Los dólmenes normalmente nosotros vemos las piedras, pero iban cubiertos. Los Sí. dólmenes son túmulos, en realidad. Entonces, bueno, pues probablemente habría una referencia de ir a ese lugar, a lo mejor a hacer ciertos ritos, a seguir ciertas prácticas que se mantuvo en épocas muy posteriores. O sea, en época medieval, no sé qué, los dólmenes siempre han sido lugares de hadas, hasta que en el siglo XIX pues se gesta mezcla de imaginería de que los antiguos paganos iban a celebrar rituales allí. Bueno, pues más o menos son puntos de referencia, pero no eran altares, ni se sacrificaba a vírgenes en ellos. No eran mesas gigantes de piedra, exactamente. Tampoco, esa es otra de las Vale. que suenan. Otro punto antes de ir a comentar un poquito las jornadas es que la publicidad que hacían los romanos, antipublicidad, digamos, política sobre los pueblos bárbaros, obviamente en esta publicidad destacaban dos cosas, como dice Baelia. Sí, hay dos cosas. Una está que la necesidad o la voluntad de hacer más feo al enemigo. O sea, yo veo hago una descripción del enemigo y le pongo el aderezo de mis propios prejuicios y lo pongo como algo que hay que combatir. Pero otra cuestión que también se suele pasar de largo cuando usamos un texto original es que las cosas que son iguales que en la cultura que observa suelen pasar desapercibidas si no se escribe. Es decir, si en algún momento los romanos o los helénicos observan una tradición celta o de otros pueblos que es muy parecida a la suya, no sé, por ejemplo, por decir, imaginemos que hubieran tenido un culto doméstico, que es una cosa no es una cuestión de batallas, no es una cuestión comunitaria, sino es una cosa pues, del ámbito doméstico. Estas cosas suelen pasar muy desapercibidas a menos que tengan algo llamativo. Entonces, hay muchas cosas que si no nos las descubre la arqueología no las vamos a saber por textos de la época romana, no nos van a llegar. Pues mira, quedan en manos de la arqueología. Efectivamente. Y bueno, tras esto pasamos a comentar un poquito por encima las jornadas del otro día. En primer lugar, y antes de comentar nada, muchas gracias a todos los asistentes por haber venido. Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones. De verdad. Como ya dije yo al despedirme, esto es algo que hacemos por amor propio, porque nos gusta hacerlo, pero si de paso puede ayudaros a todos y haceros felices, pues oye, esa sonrisa que nos llevamos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que vinisteis y nos apoyasteis en nuestro evento, en el que estábamos no nerviosos, no, lo siguiente, habíamos dormido 4 horas y estábamos con los nervios a flor de piel, ¿para qué negarlo? Bueno, muchas gracias también a las personas que participaron, ¿no? Efectivamente, muchas gracias a Diego García por su magnífica, la verdad, me gustó mucho, conferencia, y también a Mateo, porque la verdad nos introdujo a todo el público en este tema de los árboles, que es bastante desconocido y la verdad es que gustó mucho, cosa que me alegro. Y gracias a Javi. Gracias a Javi también, exactamente. A Javi por su taller sobre hierbas, a Lidia Chaló por su taller sobre muñecos en la brujería tradicional, a Vanessa Lozano por su taller de talismanes y a Baelia, ¿cómo no? por su Yo soy de la casa. conferencia de defensa psíquica. Y bueno, yo hice un taller sobre el culto mistérico en la Roma imperial, más concretamente el culto a Isis. Bueno, pues lo dicho, las jornadas pues transcurrieron con normalidad, no hubo incidentes más que los que Iris nos permitió. Sí, se portó bastante bien. Se portó bastante bien. La verdad, empezamos con la conferencia de Baelia, la conferencia de defensa psíquica. ¿Algo que comentar, Baelia? Estuvo bien. No sé, yo no voy a comentar mi propia conferencia. Lo que sí puedo decir es que, a ver, el tema de en general todas, ¿no? Hicimos varias conferencias y varios talleres. Llevamos el equipo de grabación. Entonces hay que ver qué podemos rescatar. Porque el equipo de grabación fue un poco como quien hace una psicofonía, ¿no? Era un poco por el estilo, nos íbamos moviendo y bueno. Exactamente. Entonces, a lo largo de los próximos días, yo creo que iremos subiendo el material que tengamos disponible pues, para poderlo compartir con vosotros. Mi conferencia la tengo escrita, entonces es más larga, pero siempre preparas más de lo que acabas diciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a arreglar un poquito y lo vamos a subir como un documento que podáis usar sobre defensa psíquica, y si se puede rescatar algo del audio, pues lo vais a tener allí también. Exactamente. El resto de conferencias también pues nos han dicho que intentarán pasarnos los materiales. Si no, pues oye, no se puede, tampoco pasa nada.
Pero bueno, pues en mi caso también haré un documento en el que compartiré tanto en Encrucijada Pagana como en mi página de cultusdeeuron.net sobre el culto a Isis, para que conozcáis un poquito todo lo que ya expliqué, ¿no? De que lo poco que conocemos del culto mistérico de esta diosa, pero bueno, lo poquito que conocemos ahí queda. Lo mismo con Javi, que ya nos ha transmitido el documento, que en breve colgaremos sobre su taller. Y lo mismo pues para Vanessa y para Diego. El resto creo que intentaremos, lo que ha dicho Baelia, rescatar los audios como se pueda. Y si suenan psicofonías raras, bueno. Bueno, pues hay una participación. ¿Cómo era aquello? De la parroquia de los vivos y la parroquia de los muertos juntos en un evento. Todos allí, a lo mejor éramos más de los que se veían. Sí, todos cantando qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. No, eso no, cantaremos otras cosas. Exactamente. Bueno, que muy bien, que fuimos bien de tiempo. Bueno, la verdad, nos salimos bastante contentos. Cansados también. A modo de crítica propia, esto ya lo digo así abiertamente, es que para un próximo evento ya calcularemos no tener que estar cambiando a la gente, saliendo y entrando constantemente, y a ver si podemos tener una sala más grande. A ver, pues estuvo muy bien, porque teníamos una sala pensada en origen. Pues como luego tuvimos un poquito más de gente, tampoco mucho más, de la que habíamos pensado, pues en el Centro Cívico de Barcelona, todos a agradecer, se portaron muy bien con nosotros. Gracias, Centro Cívico. La verdad que sí, se portaron de maravilla. Pues para las sesiones de la tarde nos prestaron una sala un poco más grande. Pues hicimos el cambio y ya está. Hicimos varios cambios de mesas, cambios de sillas, pero todos pudimos hacer todo lo que estaba previsto. No hubo como en ningún momento que dijimos, esto no lo podemos hacer, no. Se fueron haciendo todo. También fue muy intenso. Es decir, para la próxima vez que montamos algo, o montamos menos actividades, o lo hacemos con más tiempo, por el tema de vino muchas personas que conocíamos, personas que no conocíamos, pues era bonito que estuviéramos todos reunidos allí, pero a lo mejor no hubo demasiado espacio de convivencia. Entonces, bueno, para la próxima vez ya montaremos algo que no sea demasiado invasivo, sí, pero bueno. Que no sea como ir a un día al cole. Bueno, pues que... Exacto. O sea, que haya trabajo, pero que también haya a lo mejor un poquito más de descansos para que podamos hablar entre nosotros, ya que estamos allí, ¿no? El que quiere y el que no, pues que se vaya a tomar un café por ahí, ¿no? Pero que sí, que bueno, que dices, bueno, hay mucha gente aquí con la que me gustaría hablar, pero no puedo porque tengo que pasar a la siguiente sesión, ¿no? Pues esa es la idea. Pero bueno, en general estuvo bien. Aprovecho para dar las gracias a todas aquellas personas que nos dijeron, venga, ¿para cuándo la próxima? Decirles que muchas gracias, de verdad, vuestros ánimos son invaluables, pero también deciros que estamos juntando fuerza. Que estamos juntando fuerza, exactamente. Estamos descansando, porque la verdad ha sido una experiencia así iniciática, el juntar a tanta gente, el que se nos saliera... A ver, también que nos pidieron una semana con mucho trabajo fuera de este tema. Entonces, claro, fue un poco que se nos juntó todo, pero bueno, con todo, ahí Eri se portó bien. Sí. Y no, la jornada transcurrió sin incidentes, se suele decir. Y bueno, pues sin más dilación, queridos oyentes, ya nos vamos a despedir. Sí, vamos a hacer una recomendación para esta semana. No tenemos como tal agenda, pero ya que estábamos en el Centro Cívico de Barcelona, vimos una publicidad y pues la vamos a transmitir de mañana jueves a las 7 de la tarde en la Casa de la Barceloneta, que no es el centro cívico, sino se llama Casa de la Barceloneta 1761, es un edificio que está relativamente cerca. Hay una conferencia sobre brujería, se titula A la fatillera no la deixaràs viure, sobre brujería, adivinación y caza de brujas en la ciudad de Barcelona y por extensión en Cataluña. Ahora no recuerdo el nombre de quién la hace, pero si no recuerdo mal, es doctora en historia medieval, o sea que tendrá ahí una base, ¿no? Y bueno, pues como actividad es en Barcelona y parece bastante interesante, es gratuita. Efectivamente. Pues lo dicho, es una buena manera de despedirnos, y ahora, sin más dilación, deciros, queridos oyentes, que se nos acaba lo que dábamos hoy. Y queridos oyentes, aquí termina nuestra misión de hoy y esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. La semana que viene volvemos, cómo no, porque no nos vamos ni con lejía, pero volvemos con un tema que ya cambiamos. Vamos a cambiar de tercio y vamos a volver a hablar de brujas. Y vamos a hablar de brujas en época clásica, porque normalmente pues
nuestros días, en la actualidad, se relaciona mucho la brujería con el paganismo, pero se habla menos de casos de brujería dentro de una sociedad que ya en sí era pagana, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de brujería pues en época clásica y cómo en un ambiente pagano, mayoritariamente pagano, era la imagen de la bruja. Efectivamente. Y bueno, pues os esperamos el próximo miércoles y desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi Casas. Muchas gracias, Xavi. Agradecemos a Sarañola Radio tanto habernos dejado esa grabadora, que esperemos que haya podido grabar algo con sentido, y, como no, pues el concedernos este espacio donde poder decir nuestras chorradas paganas. No son chorradas. No son chorradas, son cosas que la gente aprende y todo. Yo sí, Sí, yo aprendo. yo Hay cosas también. que no sé y las tengo que saber, las tengo que aprender para decirlas por aquí. Efectivamente. Bueno, pues damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje y iluminación sobre Carlos. Porque yo he iluminado. No sé. Sí, bueno, últimamente hay que decir que Eris me ilumina bastante. Pero te veo inspirado por Eris a veces. Sí, pero Valeria no está exenta de culpa tampoco, ¿eh? Pero lo disimulo mejor. Sí, para qué negarlo. Y bueno, y agradecemos por supuesto a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox o nuestro canal en YouTube. Que ahora sí, palabra de Baelia, que se actualiza esta semana que viene, la web y los canales. El canal de YouTube yo me encargaré de él también. El de iVoox se va actualizando cada semana. Sí, pero porque tenemos aquí al gran Xavi Casas, que cuelga todos los audios ahí espartanamente cada miércoles o cada jueves por la mañana, de una manera como un reloj, cosa que le agradecemos de corazón latino. Y... exactamente, Eris. ¿Ves? Luego me dirás que Eris no te ilumina. Sí, Eris, pero es Eris. Eris pone sal en tu vocabulario. Sí, pone sal y también un poquito de azufre. Bueno, Bueno, como no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com, y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sarañola Radio, en Encrucijada Pagana, aquí en nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. One, two, three, four. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yolk and save my folk by breaking the fourth wall.
Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday